Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Jorge Luis Coello y me corresponde el tema de atención a los trastornos comunes del aprendizaje. Dislexia. ¿Qué es la dislexia? Es la dificultad del habla o la dicción. Comprende la dificultad en el aprendizaje de la lectura. Es un síndrome que se manifiesta como una dificultad para la distinción y memorización de letras o grupos de letras, falta de orden y ritmo en la colocación y mala estructuración de las frases, afectando tanto a la lectura como a la escritura. Este trastorno aparece en sujetos con una inteligencia normal o incluso superior, sin daños neurológicos o físicos evidentes. ¿Cómo se identifica? Aunque el perfil de los disléxicos es muy variado, existe una serie de manifestaciones específicas que nos pueden llevar a sospechar de la existencia de dicho trastorno, a pesar de que no aparezcan en todos los niños disléxicos por igual. Los síntomas más aparentes de la dislexia aparecen en la lectura y en la escritura. En la escritura podemos ver desde una caligrafía inconsistente e irregular, o excesivas faltas de ortografía, hasta inversiones de letras, escritura en espejo como sol en vez de los, omisiones de letras o sílabas, o fragmentaciones indebidas, palabras que aparecen cortadas o unidas a otras palabras. Los problemas lectores que sufren los disléxicos se constatan generalmente cuando leen en voz alta. Suele ocurrir que leen de forma entrecortada, inventan el final de algunas palabras y pronuncian mal otras. No comprenden lo que leen, provocan los disléxicos distracción, falta de esfuerzo, hiperactividad y bajo rendimiento académico o baja autoestima. ¿Qué tratamiento se puede hacer? La dislexia puede superarse cuando está correctamente diagnosticada y se la trata con paciencia y fuerza de voluntad. No tiene tratamiento farmacológico. Busque las áreas en las que el niño se destaca y ponga el énfasis en ellas. Darle educación multisensorial. Tratamiento de la dislexia. Tiempo atrás el tratamiento de la dislexia se anclaba en el ideal del refuerzo del área de lateralidad, la orientación espacial, la grafomotricidad, la orientación temporal y las seriaciones. Pero los últimos descubrimientos en este campo consideran necesario además el sobreaprendizaje, es decir, volver a aprender la lectoescritura, pero adecuando el ritmo a las posibilidades del niño. Además de un adecuado tratamiento por parte de un profesional, sea pedagogo, terapeuta, logopeda, es conveniente poder ayudarle a aprender de la manera que le sea posible. Algunos instrumentos de ayuda conocidos hasta el momento son calculadoras, magnetófonos, tablas de datos y, como no, la presencia de un adulto ayudándole con la lectura oral del material de estudio. Hemos de tener en cuenta que tanto en la escuela como en casa, para un niño disléxico las tareas escolares le van a ocupar más tiempo que a otro niño cualquiera, convirtiéndose a veces en un trabajo arduo y pesado y por tanto aumentando su frustración y rechazo. ¿Qué es la disgrafía? La disgrafía es una dificultad para coordinar los músculos de la mano y del brazo en niños que son normales desde el punto de vista intelectual y que no sufren deficiencias neurológicas severas. Esta dificultad impide dominar y dirigir el lápiz para escribir de forma legible y ordenada. La disgrafía es una condición que causa dificultad con la expresión escrita. El término viene de las palabras griegas dis, impedido, y grafía, hacer forma de letras a mano. La disgrafía es una dificultad que se basa en el cerebro y no es el resultado de que un niño sea perezoso. ¿Cómo se identifica? El niño escribe más lento de lo habitual porque tiene dificultad para plasmar la imagen mental que tiene en cada letra. La escritura no es uniforme, con unas letras más grandes y otras más pequeñas o con separaciones dentro de una misma palabra. El niño con disgrafía no puede ajustarse bien al espacio establecido para la escritura, algo que se observa cuando no sigue los renglones o cambia la dirección de lo que escribe. También se puede detectar la disgrafía por frecuentes cambios de presión a la hora de escribir cada letra o palabra. Generalmente los niños con disgrafía acostumbran a adoptar posturas complicadas para escribir, algo que también hacen los niños zurdos, aunque no tengan ninguna dificultad de este tipo. A veces la disgrafía va acompañada de errores ortográficos, por lo que puede confundirse con la dislexia, pero ni es el mismo problema ni tiene el mismo tratamiento. La disgrafía se puede detectar antes si se observa algún problema de los niños con disgrafía
mueven el brazo más lentamente y eso les ocasiona problemas a la hora de escribir. La dificultad para escribir implica cierto cansancio o fatiga mental y física. Si el niño se siente cansado o frustrado en el colegio, hay que estar atentos. Las redacciones y también los dictados son de las tareas escolares que más complicadas presentan los niños con disgrafía. ¿Qué tratamiento se puede hacer? El tratamiento de la disgrafía en niños requiere un trabajo conjunto de profesionales y padres. Debe desarrollar la coordinación manual para ejecutar correctamente los movimientos que requiere la escritura. Los profesionales deben trabajar en la mejora de la percepción visual del niño, al mismo tiempo ejercicios memorísticos y practicar con actividades manuales con el fin de mejorar las formas de las letras. Realizar ejercicios con los dedos como especie de calentamiento antes de coger el lápiz y aprender a relajar las yemas de los dedos evitará los cambios de presión sobre el papel al escribir la letra. Discalculia. Es una dificultad para el aprendizaje de las matemáticas que tiene un origen neurobiológico y que no se debe a problemas de atención intelectuales o de carencia de una adecuada instrucción. Hay varios tipos de discalculia. Está la primaria, que es un trastorno específico y exclusivo del cálculo, unido a una lesión cerebral. Está la discalculia secundaria, que se diagnostica al producirse por parte del menor una mala utilización de símbolos numéricos y una mala realización de operaciones asociadas a dichos símbolos, especialmente las inversas. Está la disamétrica, que se caracteriza al presentar el menor déficit para comprender el mecanismo de la numeración, retener el vocabulario asociado a este, concebir los mecanismos para la resolución de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y la discalculia espacial, que es la dificultad para ordenar los números según una estructura espacial. ¿Cómo se identifica? Los niños con discalculia pueden tener problemas para manejar dinero o dar cambio, contar, identificar símbolos como el más y usarlos correctamente, entender cómo los números están relacionados entre sí, distinguir la izquierda de la derecha, calcular en papel o mentalmente, entender palabras relacionadas con matemáticas como mayor que, recordar datos matemáticos básicos como 2 más 4 igual a 6 o decir la hora. ¿Qué tratamiento podemos implementar? Es importante considerar una serie de recomendaciones antes de comenzar el tratamiento. Es aconsejable que las sesiones sean individuales en las cuales participe el menor con un profesional. No es recomendable limitar el tiempo de la tarea al menor con el fin de reducir la ansiedad de este experimento. Encontrar actividades que motiven al menor, no presionar en exceso al menor. Entre las tareas que se pueden realizar destacan las siguientes: tareas en las que se requieran procesos de razonamiento, ejercicios para consolidar los símbolos numéricos y sus relaciones, resolución de problemas. A continuación se muestra una selección de serie de procedimientos útiles para evaluar las habilidades en matemáticas del menor. Estos procedimientos se pueden unir a las pruebas baremadas comentadas con anterioridad: dictados de números, copiados de números, cálculos no estructurados mediante juegos o gráficos, resolución de problemas con una o varias variables, resolución de problemas lúdicos de la vida cotidiana. Otros trastornos comunes del aprendizaje son trastornos por déficit de atención con hiperactividad, conocido como TDAH. Es una condición que hace que sea extremadamente difícil para los niños concentrarse en tareas, prestar atención, estarse quietos y controlar el comportamiento impulsivo. Está el trastorno de aprendizaje no verbal. Es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a los aprendizajes. En la actualidad no existen suficientes estudios concluyentes que permitan demostrar la lesión o disfunción del hemisferio derecho del cerebro. Por ahora no existe tratamiento o programa específico para las dificultades de este trastorno. Los trastornos del lenguaje o disfasia representan un grupo de problemas. Son alteraciones en la comprensión o en el uso del lenguaje, hablado y o escrito. Entre el 7 y el 8% de los niños escolarizados presentan este trastorno en diferentes grados. Para concluir, esta exposición dialogaba con una psicopedagoga, la cual me compartía que después de 20 años de experiencia en la docencia y en el manejo de los problemas de aprendizaje en los estudiantes, el 90% de los estudiantes que presentan alguna dificultad en el aprendizaje
La causa común es la falta de pautas de crianza, pautas de estudio y un buen acompañamiento por parte de sus tutores, pero que para un padre era mejor decir que su hijo tenía un problema antes de aceptar que ellos hacen parte del problema. Muchas gracias por la atención prestada.